Amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es otro audio, el audio número 23 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Inmediatamente después de nuestra consagración, lo primero que debe ser tratado es el pecado y luego el mundo. Generalmente, la gente solo percibe el daño causado por el pecado, pero no el del mundo, porque el pecado está en contra de la moral, mientras que el mundo no se opone a la moral, sino a Dios mismo. El hombre ha sido destituido del concepto de Dios, solo tiene un concepto moral dentro de sí. Por esta razón tiene poco conocimiento en cuanto al pecado, el cual está contra la moral, y él está consciente de su contaminación. Pero con respecto al mundo, el cual está en oposición a Dios, él no tiene conocimiento alguno de este, ni tampoco está consciente de su usurpación. Por ejemplo, un borracho desenfrenado, lujurioso, que no teme a Dios ni al hombre, es considerado inmoral y es condenado por los hombres. Pero si alguien está diariamente ocupado en la poesía, en la recitación, en los estudios profundos de la ciencia, pendiente de todos los avances en la literatura y la ciencia, está completamente indiferente a las cosas de Dios y poco dispuesto a atender a Dios y a ser ganado por Él, los hombres inclusive lo alabarán sin tener ninguna percepción de que él ha sido absorbido por esas cosas. Esto se debe al hecho de que los hombres ni conocen a Dios, ni tienen un concepto de Dios, y por lo tanto son ignorantes a la usurpación de Satanás por el mundo. Finalmente, el alcance del pecado también difiere al alcance del mundo. El campo del mundo es mucho más amplio que el del pecado. El pecado se refiere a todos los asuntos que son inmorales y que están en oposición a la ley moral de Dios, mientras que el mundo incluye a todos los hombres, actividades y cosas que están fuera de Dios. No podemos decir que todo lo que está fuera de Dios es pecado. Sin embargo, podemos decir que todo lo que está fuera de Dios se puede convertir en el mundo. De las muchas cosas del mundo, el pecado es solo una parte. El mundo incluye al pecado, pero el pecado no incluye al mundo. El pecado puede no ser necesariamente el mundo, pero el mundo ciertamente está, en el mundo ciertamente está el pecado. Una persona puede cometer pecado y no necesariamente estar poseído por el mundo. Sin embargo, todos los que están poseídos por el mundo ciertamente están contaminados por el pecado. Por ejemplo, Adán pecó y cayó en pecado, pero no cayó dentro del mundo. Por eso él era uno que solo estaba corrompido por el pecado, pero no fue usurpado por el mundo. El mundo comenzó con Caín. Lamec, uno de los descendientes de Caín, era tanto polígamo como asesino. Era uno que había sido usurpado por el mundo y que también pecaba. Similarmente, cuando Abraham vivía en una tienda en Canaán, no había caído en el mundo. En consecuencia, él no tenía necesidad de pecar. Por cuanto descendió, cuando descendió a Egipto, cayó en el mundo y tuvo que mentir y cometer pecado. Esto prueba que el pecado no es siempre el mundo, pero el mundo ciertamente incluye al pecado. Una vez que nosotros caemos en el mundo, no podemos evitar cometer pecado. Cuando vemos las diferencias entre el pecado y el mundo, percibiremos que el alcance dañino del mundo es mayor, su efecto nocivo es más serio y su oposición a Dios es más hostil que la del pecado. Puesto que el mundo está en oposición directa a Dios mismo, se ha convertido en enemigo de Dios. El pecado es contrario a la ley de Dios y a su proceder,
es decir, a su justicia, mientras que el mundo es contrario a Dios mismo y a su naturaleza divina, es decir, a su santidad. El pecado se opone a la ley de Dios y el mundo a Dios mismo. Por esta razón la Escritura declara que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Cuando él llamaba a las personas a seguirle, el Señor ponía mucho énfasis en el hecho que el hombre debía abandonar cosas, tierra, hermanos, hermanas, padres, esposos, etc. Velo en Mateo 10:37, Mateo 19:29, Mateo 10:29, Lucas 18:29. Estos constituyen la vida humana y son varios términos por los cuales se conoce el mundo, y él llamaba a abandonar esas cosas. Si un hombre desea seguir al Señor, debe abandonar estas cosas mundanas, porque ellas podrían poseerles. El pecado es el paso primitivo, superficial e inicial de la caída. El mundo es el paso final, serio y último de la caída. Muchas personas, amados, repetimos esto, dan énfasis solo a la victoria sobre el pecado, pero la Escritura pone aún más énfasis en vencer al mundo. Recuerda primera de Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Necesitamos mucho más vencer al mundo. Si deseamos crecer en vida y ser ganados por el Señor, debemos esforzarnos en tratar con el mundo que nos esclaviza. Y no hablamos de cosas solo externas, sino internamente. Puesto que el mundo se opone a Dios y tiene un efecto tan dañino sobre el hombre, debemos considerar su origen y su proceso de desarrollo. Cuando el hombre fue creado, el mundo no existía, pero se desarrolló gradualmente luego de la caída del hombre. En la creación del hombre, podemos recordar los primeros capítulos de Génesis 1 y 2, en la creación del hombre solo existía el universo. Decíamos los capítulos de Génesis 1 y 2, existía el universo, el cielo y la tierra y todas las cosas. El mundo no existía. El mundo fue formado después de la caída, cuando el hombre se independizó de Dios y rechazó su cuidado. Por lo tanto, al estudiar la formación del mundo, debemos considerar primero los requerimientos diarios de la existencia del hombre, o sea, lo que el hombre requería en su existencia. 4 requerimientos generales para la existencia del hombre, podemos reconocer todos, tiene que ver con esto: vestido, comida, el lugar donde vivir, el albergue y el transporte. La Biblia, sin embargo, divide las necesidades del hombre en 3 categorías principales: sustento, protección y placer. Para mantener su existencia, el hombre no solo necesita varias provisiones o cosas, tales como ropa, comida, un techo donde vivir, etc., sino también medios defensivos para protegerse de ser dañado y una forma de esparcimiento para su felicidad. Por eso todas las necesidades de la existencia humana están incluidas en esas 3 categorías que mencionamos: sustento, protección y placer. Antes de la caída, Dios era responsable de proveer para estas 3 necesidades del hombre. Hablamos de esas necesidades que la Biblia destaca como necesidades del hombre, que divide en 3 categorías: sustento, protección y placer. Antes de la caída, recalcamos, Dios era responsable de proveer para estas 3 necesidades del hombre. Amados, vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.